Buenas noches. Ahí se escucha bien. Ahí se escucha mejor. En principio quiero agradecer al doctor Barceló, a la doctora Miranda y a la institución por haberme invitado. La verdad que es un honor conformar esta mesa. En principio, y abordando el estatus del conceptus bajo el aspecto estrictamente filosófico, usando este término en favor del tratamiento objetivo respecto de lo concebido en todas sus etapas, cigotal, embrionaria y fetal, surgen interrogantes previos respecto de la definición de vida y del estatus de humano, los cuales constituyen la base de las discusiones y diferentes posturas al respecto. En relación a la definición de vida, aún incluso subsiste la controversia entre biólogos y zoólogos, donde, por ejemplo, Jacques Monod y Adolf Portman conciben, por un lado, que la vida es el conjunto de relaciones funcionales y constituyentes de los mecanismos de un organismo determinado, y por el otro, que este conjunto es parte actuante en lo denotado por vida, teniendo esta última un significado anterior. Ahora, esta dualidad, hasta hoy existente, entre lo biológico y lo zoológico, se encuentra a su vez presente ya desde hace algunos siglos en las escuelas filosóficas, que van desde las naturalistas hasta las metafísicas, abarcando aspectos genéticos, psicológicos, sociológicos, antropológicos y jurídicos, hasta aquellos más teológicos y místicos. A esta discusión se deberá agregar incluso otra respecto de la definición de vida específicamente humana, y allí nuevamente, tal como lo expone el doctor David Hay, se encuentran variadas escuelas filosóficas, pudiendo encolumnarlas básicamente entre esencialistas y existencialistas, donde para lo primero, lo humano obedece a características esenciales y diferenciales de otros animales, aunque dentro de esta escuela no solo hay divergencias entre la definición de cuáles son estas características esenciales, sino también respecto de si lo humano acontece con anterioridad o posterioridad a la manifestación de estas esencialidades. Y dentro de la escuela existencialista, lo humano obedece a un conjunto de propiedades o capacidades adquiridas, donde también se discute cuáles son estas propiedades y en qué momento son adquiridas para considerar dicho organismo efectivamente como humano. Cabe destacar que estas escuelas esencialistas y existencialistas nuevamente se traducen en las actuales discusiones biológicas que postulan el comienzo de la vida humana bajo más de 20 definiciones distintas, las cuales, según Scott Gilbert en su tratado Biological Development, abarcan un rango comprendido entre el cigoto como la unión de dos gametos hasta aquellas tesituras que afirman dicho instante recién al nacer, e incluso otros, como Peter Singer, por ejemplo, que lo postulan recién a partir de la adquisición de conciencia de sí mismo y autonomía. Dentro de este rango se encuentran también otras posturas que argumentan la inexistencia de un instante natural determinado para tal definición, sino más bien un proceso continuo, implementándose en el transcurso de 10 a 22 horas, dependiendo de las etapas contempladas en la formación del cigoto. Otros que establecen el momento para la determinación de la vida humana como aquel de la gastrulación. Otros el reconocimiento de actividad cerebral o su completa organogénesis, o a partir del desarrollo del tálamo, integración del sistema nervioso, así como otros lo establecen también a partir de la manifestación de completos rasgos antropomórficos, maduración orgánica y desarrollo de sus extremidades con movimientos independientes. Ahora bien, todas estas actuales categorías en disputa a su vez producen otras discusiones respecto de si el conceptus es parte del cuerpo de la mujer donde se gesta como un miembro u órgano más de ella, o si contrariamente es considerado una entidad distinta, pero que natural y transitoriamente se encuentra dentro de aquel organismo y depende de este para su desarrollo, naturalmente. La respuesta a esto determina, a su vez, si al conceptus se le debiera conferir derechos, siendo sujeto acreedor de un marco legal propio y distinto del de su portador,
y ello a su vez en función de algunas de las definiciones antes mencionadas, determinando, por ejemplo, la actual ley de plazos en función de la semana de gestación del conceptus, y al mismo tiempo ello determinará, según el caso, que el aborto o el feticidio voluntario sea tipificado como una figura de homicidio, daño económico, etc. O bien, en el segundo de los casos, si el conceptus se considera una entidad o un organismo miembro de las vísceras de la madre, dependerá simplemente del derecho que pudiera tener o no una persona para disponer a voluntad de una parte de su propio cuerpo. Ahora, estas tesituras no solo se dan en la filosofía moderna y a partir del siglo XVI, XVII, a partir de Francis Bacon, sino que también figuran en la antigüedad clásica, donde, por ejemplo, los griegos, bajo su generalizada cosmovisión eugenésica, solo aceptaban el estatus de humano al nacer, permitiendo la práctica del aborto, y donde el mismo Platón, promulgando la reproducción selectiva entre los más virtuosos de la sociedad, acorde a su edad y condición, no solo permite el aborto, sino que también prohíbe la alimentación, educación y seguridad por parte de la polis a todo nacido fuera de dicho canon. Su discípulo Aristóteles, bajo el mismo espíritu eugenésico, influido por el médico griego Hipócrates, sigue similares lineamientos, y de hecho, si bien este médico griego, Hipócrates, siempre es citado por el juramento hipocrático, donde literalmente declara, cito, a nadie aunque me lo pidiera daré un veneno, ni a nadie le sugeriré que lo tome. Del mismo modo, nunca proporcionaré a una mujer medios abortivos. Fin de cita. En otro de sus escritos, alecciona a una prostituta, por ejemplo, para que mediante la flebotomía y el uso de diversas hierbas pueda causarse el aborto. Y esto sin contar el conocido eugenésico infanticidio espartano. En el caso, por ejemplo, de la filosofía romana, entre los siglos -1 y 2, Ovidio, Juvenal, Crisóstomo y Aulo Gelio, entre otros, dan cuenta de la absoluta permisión abortiva y también infanticidio por diversas razones, incluso para resguardar la belleza estética de la mujer. El mismo Cicerón aprueba no solo el aborto, sino también el infanticidio, y cuando en uno de sus escritos penaliza el aborto, no lo hace por considerar al conceptus un ser humano, sino por privar de un potencial heredero al padre y de un potencial ciudadano a Roma. Séneca también da cuenta de la justificación de las prácticas abortivas e infanticidas por cuestiones estéticas y de mero interés individual. Por otro lado, cabe también mencionar que otros como Musonio Rufio o Plinio el Viejo condenaron dichas prácticas por considerar que el conceptus debe concebirse como ser humano independientemente de su ciudadanía romana. En este sentido, las investigaciones, por ejemplo, de Seco y Mansilla, aportan evidencias por las cuales el Estado romano debía eventualmente intervenir por la ingente cantidad de abortos e infanticidios practicados, sancionando temporariamente dicha práctica. Ahora, con esto en mente, el trabajo filosófico, académico, radica en llegar a la génesis y denominador común de estas divergencias, encontrando instrumentos y alternativas que resuelvan dichos conflictos, aportando respuestas objetivas que trasciendan aquellas posturas y subjetivismos. Y esto es posible hacerlo dentro de esta disertación brevemente y a través de 4 tópicos fundamentales. El primero, sacar del contexto investigativo todo tipo de retórica, es decir, llamando conceptus al cigoto, embrión o feto y no bebé o persona por nacer, pero por sobre todo descartando las expresiones eufemísticas o sofisticaciones psicológicas, como por ejemplo aborto libre, donde el adjetivo libre sugiere falazmente que lo abortivo es lo correcto y su negativa lo opresivo. Lo mismo se puede predicar de la expresión eutanasia prenatal, la cual sugiere falazmente lo bueno del morir del conceptus para él o la mujer que lo porta, o mediante también la mucho más falaz y ya directamente mentirosa expresión interrupción del embarazo, sugiriendo una supuesta continuidad mediante otro embarazo, omitiendo que la muerte del conceptus es irreversible. Expresión, de hecho, tan embustera como decir que el aguillotinamiento no mata a la persona, sino que simplemente interrumpe su circulación sanguínea al cerebro. Por ello, la expresión objetiva para la petición del, por ejemplo, aborto legal por interés o deseo de la embarazada y o de terceros, es, como dicen los americanos, abortion on demand,
aborto a demanda, siendo importante atender al poder manipulador de los dichos y lemas que conquistan lugares en las explicaciones populares, porque luego devienen en ideologías, constituyéndose programas políticos y finalizan en la sanción de leyes. El segundo tópico es respecto de la discusión si el conceptus es o no persona. Por un lado, cabe aclarar que el estatus de persona es jurídico y no científico, y por el otro, la absoluta irrelevancia del conceptus, si éste goza o no del estatus jurídico de persona como sujeto de derechos, dado que esto no comporta el criterio absoluto necesario y suficiente para resolver de forma categórica si es posible manipular y matar al conceptus. Y esto es por lo siguiente: todas las ya mencionadas definiciones de vida humana y su concepción, desde el comienzo o desde la etapa cigotal, fetal o embrionaria, son todas en función de parámetros fisiológicos del conceptus y solo se distinguen en grado, pero no en naturaleza, es decir, son definiciones fenotípicas en función de las etapas madurativas del conceptus. Pero el sustrato de lo fenotípico, en su etapa más prístina, es el cigoto, el cual, sin que hoy nadie lo dude, constituye un organismo vivo con fuerza para desarrollarse por sí mismo y que necesariamente, si nadie lo violenta desde fuera, devendrá necesariamente lo que se reconoce fenotípicamente como ser humano. Y este carácter de necesario, sin que jamás este organismo pueda devenir en ningún otro ser viviente, salvo en un humano, es lo que hace de dicho organismo vivo uno efectivamente humano, no en potencia, sino actual. Y por ello, sin necesidad de definir la vida humana, es posible reconocer un organismo vivo y humano a partir del momento de la concepción, independientemente de su visión estructural fenoménica que acontece al propio genotipo del ser humano vivo. Es decir, desde lo estrictamente objetivo, a partir del momento de la fecundación, el cigoto es un ser humano vivo, por su propio genotipo, quien saldrá del útero a los 9 meses y morirá en su ancianidad. Por ello, desde la concepción y hasta la muerte de dicho organismo, más allá de sus etapas fenoménicas, hay un proceso continuo de vida humana donde no existe un punto de inflexión objetivo y racional en la categoría ontológica de ser humano. De hecho, estos cambios fenotípicos también acontecen en la infancia, adolescencia, adultez y ancianidad, y no por ello se duda o niega que estos sean seres humanos vivos, ni se autoriza desde ya a matar a demanda a ninguno de ellos en función de cualquiera de estas etapas madurativas. Este reconocimiento genotípico del ser humano es lo que hace que matar a un ser humano en su etapa prenatal y basado en cualquiera de aquellos criterios fenoménicos no tenga ningún fundamento ni racional ni científico, y mucho menos moral, debido al postulado sobre el cual se basa nuestra sociedad occidental, que es el de no asesinarás, prohibiendo tomar la vida ajena por beneficio o interés personal, y siempre que dicha vida no atente contra la propia, más allá de su estatus jurídico de persona. Dicho postulado es de hecho el que tomaron los padres del contractualismo social moderno, desde Thomas Hobbes, John Locke a Jean-Jacques Rousseau, y a partir del cual construyeron sus respectivas teorías estatales. Y consecuentemente resulta tan arbitraria como antojadiza la ley de plazos que permite matar arbitrariamente a un ser humano hasta las 12, 21, 24 o 28 semanas post-concepción, dado que ontológicamente, como ser humano vivo, nada cambia entre cualquiera de estas semanas y la siguiente o la anterior, de la misma forma en que nada cambia que el conceptus 5 minutos antes de que emerja por el canal vaginal o 5 minutos después, cuando jurídicamente podría llegar a ser persona, explicando así el por qué aquellos filósofos y juristas griegos y romanos citados no distinguían entre el feticidio e infanticidio, y que bajo una premisa axiológica distinta del no asesinarás, permitían e incluso aconsejaban matar a estos. El otro tópico, sobre el derecho o no sobre el propio cuerpo, una vez planteado lo reciente, la pregunta ya establecida hace más de 2500 años sobre si el conceptus es o no parte de los órganos de la mujer, ya en el Talmud aparece la expresión ubar yerech imo, ¿no? El conceptus es el muslo de la madre, o ubar lab yerech imo, es en arameo, o que el conceptus no es, la discusión, el conceptus no es parte de los órganos de la madre, y los romanos traducen esa expresión como pars viscerum o pars non viscerum matris.
Esta pregunta, desde lo que recién estuvimos razonando, es absolutamente irrelevante, dado que resulta absolutamente falaz presentar al aborto a demanda como una cuestión corpórea del sujeto para consigo mismo, o una decisión personal dentro del ámbito íntimo, cuando realmente se trata de una cuestión que concierne a dos vidas humanas distintas, donde transitoriamente y por cuestiones naturales, una se encuentra dentro de otra. Por consiguiente, ese aborto es una intencional y arbitraria matanza de un ser humano dentro de otro, contrariando otro de los postulados básicos de la civilización occidental, que es el que dice: el que derramare la sangre de un hombre en un hombre, su sangre será derramada, refiriéndose precisamente a un ser humano dentro de otro, una criatura humana dentro de otra. Luego, la expresión aborto legal, seguro y gratuito no es sino la legalización de un crimen para asegurar que quien lo perpetre lo haga en las óptimas condiciones, asistido y amparado por el Estado. El tercer tópico, que es sobre el derecho o el valor de la vida, estrictamente desde la axiología, cuando se habla del valor de la vida, se está cometiendo lo que los lógicos llaman un solecismo, aplicando inapropiadamente el concepto de valor, debido a que el valor es el fundamento del acto de preferir y preterir que realiza el hombre durante su vida. Es decir, el valor implica la elección entre cosas diferentes, cancelando algunas en favor de implementar otras, manifestando en dicha decisión a qué se le da mayor importancia y a qué no. Luego, la vida es el escenario para dicha manifestación de valores y no aquello sobre lo que se predica el valor, dado que en su opuesto, la muerte, el hombre qua hombre no existe. Y por ello carece de sentido predicar la elección entre la vida y la muerte. Así, el postulado "no asesinarás" no implica que la vida tenga valor en sí misma, sino la prohibición de tomar arbitrariamente la vida ajena. Y prueba de ello es, por ejemplo, que el cigoto humano no difiere de un mosquito en tanto organismo vivo, pero del mosquito no se predican deberes o prohibiciones preceptuales, morales o legales, porque no se ve en este un sujeto de aquel postulado. Es decir, el valor no reside en que estos organismos estén vivos, sino en que uno es humano y el otro no. Y tal como ya se ha demostrado, el predicado de humano recae sobre el organismo vivo a partir de su concepción por su carácter necesario y genotípico de humano, y por ende el postulado de "no asesinarás" rige objetiva e irrefutablemente desde la concepción. Similarmente acontece con el concepto de derecho, el cual posee significado y sentido y vigencia solo en un entorno jurídico institucional, bajo la voluntad del hombre como conclusión de una realidad particular, siendo susceptible de ser racionalizado, limitando su alcance y vigencia de forma variable. Pero la propia existencia del hombre como criatura biológica, al igual que otros seres de la naturaleza, no es un producto institucional y tampoco está basado racionalmente, sino que es algo dado naturalmente, viviendo y existiendo con precedencia a su voluntad y por ende indiferente desde lo axiológico. Es decir, la vida y la existencia humana es un hecho naturalmente dado y susceptible de explicación biológica, no de justificación intencional. Y por ello el derecho a la vida constituye un error, lo que los lógicos llaman category mistake, un error categorial. Un ejemplo real, muy ilustrativo, por ejemplo, de esta imposibilidad de racionalizar un postulado, es el que se da en el caso de un individuo, por ejemplo, en coma, necesitado de un respirador artificial, sin siquiera actualizar la capacidad de respirar por sí mismo, y dado que su vida en términos racionales no acuerda con lo fenoménico regular, supongamos una autolicencia para matarlo. Así también acordaríamos en matar, sin considerar asesinato, a un sujeto en coma, pero que puede respirar por sí mismo, dado que aún con ello también carece de conocimiento, conciencia, percepción. En ambos casos estamos ante la existencia, tal como en el conceptus, de un cuerpo biológicamente viviente, pero carente de noción, independencia, identidad, subjetividad. Y ahora, un último caso. Un sujeto que sin estar en coma ha perdido su capacidad inteligente siendo una criatura funcional desde lo biológico, pero carente de razón como la clásica diferencia específica y constitutiva de lo humano. Deberíamos acordar también en matarlo sin considerarlo un asesinato, similarmente a lo actuado por el conceptus y por las mismas variables, predicando la carencia de su estatus de ser humano. La pregunta entonces se reitera: ¿dónde está el límite? Si el "no asesinarás" ya no es un postulado y devino ahora en objeto de racionalización, ¿desde cuándo estará permitido asesinar? ¿Quién lo va a determinar y bajo qué arbitrario criterio, siendo los criterios
recién enunciados absolutamente infundados. Y ahora ya no desde la etapa prenatal, incluso en la etapa postnatal, incluso en la adulta. Más aún, ¿cuál sería el juicio, por ejemplo, para un niño con serias minusvalías mentales de nacimiento? Él también, de hecho, es carente de lo constitutivo del carácter humano, aun cuando desde lo biológico es un ser humano vivo, e incluso agravándolo si consideramos que carece de conciencia de su propia existencia. ¿Nos vamos a permitir matarlo también? Aquí es posible observar que no hay diferencia entre el ser humano nacido o no nacido, quien tampoco tiene actualizados aquellos elementos constitutivos del carácter humano u otras variables mencionadas. Pero a diferencia de los casos anteriores, el ser humano vivo, aún no nacido, sí puede actualizarlas conforme a la evolución de lo que acontece en su desarrollo madurativo. Con lo cual, podríamos, ante un niño, con este razonamiento, podríamos ante un niño minusválido mentalmente, podríamos decir que racionalmente tendríamos más derecho a matarlo a él que al cigoto. Es decir, así como se observa que de racionalizar el postulado no asesinarás, no habría ninguna razón para no matar en los casos mencionados, e incluso cometer el ya mencionado infanticidio, como otrora tampoco se racionalizaba el postulado que así lo permitía cuando nombramos a los filósofos y juristas griegos y romanos. Y aquí cabe distinguir algo sumamente relevante y que frecuentemente se confunde. La aceptación de un valor o postulado no es cuestión de descubrimiento, no es una cuestión cognitiva, de conocimientos o conclusiones inferidas a partir de datos o condiciones objetivas, sino que es una cuestión de decisión axiológica. El dominio científico es el de las conclusiones, donde la realidad se impone al individuo y su entendimiento, debido a que la naturaleza no está sujeta a elección o decisión voluntaria, sino que se comporta acorde a sus propias reglas. Pero en el dominio axiológico es el dominio de la intencionalidad moral, la conciencia jurídica, religiosa o política, donde hay determinación por parte del hombre respecto de cómo él se relaciona con la realidad y cómo se conduce respecto de ella. Es por ello que no solo predicar el valor de la vida, y más aún el derecho a la vida, carece de significado incurriendo en los mencionados errores categoriales, sino que peligrosamente, en caso de predicar un derecho a la vida, resultaría en un arma de doble filo, dado que se estaría también otorgando la posibilidad, por las mismas vías, de derogar aquel supuesto derecho, por cuanto, como sabemos, hoy esto depende de un triunfo en el juego legal, contextual, relativo y por ende cambiante, aconteciendo hoy lo que ya afirmó Jean-Jacques Rousseau, cuando dijo, cito, «Desde el momento que la violencia de la pasión prevalezca sobre el horror del crimen, en el deseo del mal se encontrará también un derecho». Es decir, desde el momento que la violencia de la pasión por el propio interés, en este caso, prevalezca sobre el horror de matar a un ser humano vivo, aunque muchos no lo quieran reconocer como un ser humano vivo, en el deseo de hacer esta matanza, también se va a encontrar un derecho. Lo dice el mismo Jean-Jacques Rousseau. En conclusión, para terminar, habiendo demostrado que el concepto tiene estatus de ser humano, si se acepta el postulado no asesinarás, este recae sobre toda vida humana desde su concepción y hasta su último aliento. Y si se racionaliza dicha prohibición, simplemente se estará legalizando el asesinato de forma absolutamente arbitraria durante un periodo de vida del ser humano. Y ello es porque el postulado habla de la vida humana más allá de toda categoría jurídica, psicológica o filosófica que se otorgue a las diversas etapas fenoménicas de dicha vida, o a la forma en que se manifieste dicha vida o considere socialmente, en cuanto a su capacidad de adquirir derechos, contraer obligaciones, si es o no persona, o de desempeñar roles, interactuar, o manifestar un carácter singular, conciencia, identidad propia, etcétera, etcétera. De hecho, este postulado no contraría aquellos casos donde por diversas razones este ser humano vivo haga peligrar la vida de la mujer quien lo porta, quien lo lleva en el vientre, dado que en este caso límite de no haber solución, allí una vida atenta contra otra, quebrando la simetría y pudiendo establecer la prioridad de una sobre otra, tal como se lo hace entre personas ante una persona y su persecutor. Ahora, estos casos son en número absolutamente insignificantes frente a los 46 millones de abortos anuales que hoy hay en el mundo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y cuyo porcentaje mayoritario, altamente mayoritario, se debe a embarazos simplemente no deseados
conflictivos respecto de los intereses personales, familiares, sociales, etc. Por ello, para terminar, el problema del aborto arbitrario no es un problema médico, no es un problema sanitario, no es un problema social, no es un problema jurídico ni tampoco económico, sino es el problema de un homo incurvatus in se, un hombre encorvado sobre sí mismo, y el de una ética del self, una ética de la mismidad, de una generación cuya cara es como la del perro, por su procacidad y ausencia de verdad, que produce una sociedad extraviada que traiciona su propio objetivo y promueve un Estado que, permitiendo el aborto arbitrario, contradice la principal finalidad para la cual fue creado, es decir, como instrumento para la defensa y garantía de la vida humana bajo su espectro de poder. Por ello, en pos de lidiar con el flagelo humano del aborto arbitrario, debe realizarse un profundo cambio cultural desde todos los aspectos posibles, generando simultáneamente efectivas políticas de asistencia y contención a las mujeres en conflicto con su embarazo, más otras diversas en el campo educativo, social, económico y cultural, para hacer regir el postulado no asesinarás como base de la civilización occidental y que limita el antojo, limita la pulsión y limita también la manipulación del derecho, aportando su colectiva aceptación como única garantía real para evitar el aborto arbitrario, falazmente llamándolo mediante los mencionados sinónimos eufemísticos que encubren un claro asesinato. Muchas gracias. La modalidad que tenemos durante esta sesión va a ser que van a hablar cada uno de los oradores y después vamos a tener unos minutos para preguntas que ustedes realicen durante el tiempo que tengamos. Así que bueno, muchísimas gracias, realmente fue muy claro y muy elocuente todo lo que ustedes pudo brindar. Muchas gracias. Muchas gracias. Para nosotros. Gracias. A continuación vamos a contar con la presencia del doctor